Vamos a dar unos minutitos que se conecten las otras compañeras por mientras proyecto la clase y comenzamos.
Ya, chicas, vamos a comenzar la clase. Les recuerdo que hoy estamos, ¿cierto?, en la clase del 16 de abril, que nos corresponde ver enfermedades endocrinas, enfermedades renales y enfermedades hepáticas, ¿ya? Y las enfermedades sanguíneas. Recuerden que estamos pasando a enfermedades crónicas, ya las más comunes que ustedes puedan, ¿cierto?, a veces encontrarse en los pacientes. Y hoy vamos a avanzar, ¿cierto?, con estas enfermedades, ¿cierto?, endocrinas, renales, hepáticas y sanguíneas. La semana pasada ya adelantamos con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el cáncer y las enfermedades neurológicas. Esa fue la clase número 3 y todo ese contenido hoy día además toca evaluarlo. Ya después tenemos evaluación una vez que termina la clase. Ya, así que va a estar desde las 9:30 activa en la plataforma el link hasta mañana a la misma hora. Ya estaba revisando las notas y creo que faltó solo una persona que nos dio la prueba. Ya, no sé si de las que están conectadas acá deben prueba. Mm, Ya, creo que voy a revisar inmediatamente. CP. Ujú. Y aquí está nuestra prueba de generalidades del cuidado y de examen, perdón, de signos vitales. Erika Esquivel, no, miento. Fue Giovanna, ella quedó pendiente de dar la prueba y Verónica. Ya, así que no sé si es de las que están presentes, pero de todos modos les voy a dar una información. Ya la semana pasada se nos informó que de ahora en adelante, si por algún motivo, ¿cierto?, que son los justificados, no pueden rendir una evaluación, ahora la forma de recuperarlas es al final del curso. Ya al final del curso se van a activar las pruebas para quienes deban evaluaciones y para que puedan rendirlas, ¿ya? Así que si eventualmente a nosotros igual nos quedan evaluaciones, si eventualmente llegan a faltar alguna, ¿cierto? Ahí la justifican y la pueden dar al final del curso, ¿ya? Cuando quedan ya los últimos módulos, una semana antes, se va a hacer el catastro, ¿cierto? Ustedes tienen que avisar las pruebas que deben y ahí las pueden recuperar, ¿ya? Recuerden entonces que hoy vamos a tener nuestra segunda evaluación, que en este caso es de enfermedades cardíacas, respiratorias, cáncer y las enfermedades neurológicas. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la prueba anterior? ¿Alguna alternativa que les haya quedado alguna duda? Profe, por buenas acá. tardes. Perdón. Ay, Diga nomás, compañera. ya, consulta, mire, lo que pasa que yo me llamo Erika y la semana pasada estaba atendiendo una prueba en la cual me parece que me fue mal porque justamente me avisaron que mi papito estaba agonizando. Entonces, igual quedé muy mal porque el otro día ni siquiera alcancé a despedirme de él. Entonces yo quería ver si acaso esa prueba que me fue mal, si acaso me pueden dar una oportunidad o al último día que con las compañeras que tienen que resolver las pruebas,
¿Me podrán dar otra oportunidad o no se puede? Habría que consultarlo, ya, porque, claro, si no se sentía en condiciones de dar la prueba, era mejor que no lo intentara, ¿ya? Como le digo, ese es un caso justificado, claro, y aquí revisándolo, si aparece registrada como que la dio, entonces, como ustedes están en su casa y dan las pruebas solas, nosotros no conocemos la realidad que ustedes tienen. Ya, en cambio, si no la da y presenta la justificación, ¿cierto? Avisa por qué no la va a dar, la tenemos en consideración. Ya, pero habría que preguntarlo por el tema, como le digo, que usted ya se registró y le marcó una calificación. Ya, no es que la deba, por así decirlo. Ok, Ya, ya. Gracias, profe. voy a consultarlo porque, como le digo, usted ya vio la evaluación. Ya que se hace en ese caso distinto cuando no la dan y no conocen la evaluación. Ya, pero lo voy a consultar. Erika Esquivel. Sí, sí, sí. Es que justamente ese día yo estaba haciendo la prueba y mi hermana me llamó en ese enlace. Entonces yo ya estaba como respondiendo, entonces ya después ya olvidé. Mi cabeza quedó no sé dónde. Pero bueno, Claro. sí, siempre que se pueda nomás, si no, Lo no voy me a importa, averiguar respeto. lo voy a averiguar y le aviso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Profesora, buenas tardes, Ana María Rodríguez. Buenas tardes. Sobre la prueba, disculpe de nuevo, ya, anoté acá cardíaca, respiratoria, cáncer, neurológica. Para la prueba de ahora. Sí, ¿qué más? Ya. Todo lo que vimos en la clase pasada. Ya. ¿Ya? Recuerden que la clase pasada fue la primera que comenzamos con las enfermedades crónicas. ¿Ya? Sí, Nos hablaba de lo que era una enfermedad crónica, ya. cuándo se consideraba, cuáles eran las más comunes y después Ujú, las iba separando. ¿Ya? sí, Las iba ya. separando, ¿cierto? Vimos algunas que eran las cardiovasculares o Ujú, enfermedades cardíacas, las respiratorias, después revisamos las más comunes, el cáncer y las más comunes en el área, ¿cierto? Neurológica. ok, Es decir, todo lo que vimos en la clase pasada, que sí, voy ahora a proyectar la clase, es lo que entra, ¿ya? ya, ok, ok, muy amable, gracias. Y de la prueba anterior, nadie no tiene ninguna otra duda, consultas. No, yo la verdad que yo por acelerada el reloj, veo el reloj y como que me acelero y bueno, y ahí bajo la nota, pero ya dije yo ya, no más aceleración, entonces voy a ir así tranquila. Con calma. Pero Ya, bueno, sí, pero hay buenas notas, está como bien parejo. Ya no podemos decir así como, cierto, que estaba como muy todo mal, distintas las calificaciones o todo mal, no todo mal. claro. Ya, No, lo que sí quizás, como dice usted, como por hacerlo muy rápido, porque yo les veo aquí, acuérdense que tienen 1 hora, 30 minutos, tienen 90 minutos para dar la prueba, y hay personas sí. que dio la prueba en 20 minutos. Claro, sí, yo soy una de esas que me acelero, así que ya no más, sí, Uy, la mira, verdad. aquí una en 14 minutos. Ya, Profe, entonces, yo también, disculpen, buenas tardes, chiquilla, buenas tardes, profesora. Lo que pasa es que yo en ese minuto también me pasó lo mismo, porque yo tenía un paciente que atender y la cosa que yo, después cuando se cerró automáticamente la prueba, cuando la estaba respondiendo, ya me había pasado la hora. Entonces, el paciente me estaba esperando y yo estaba contestando, no, yo fue un lío, no, ya no quería más. No, mm, yo sé que la nota no era lo que yo esperaba, no es mala, pero uno siempre quiere sacarse, porque si uno estudia es para sacarse, bueno, no, pero los claro, tiempos van corriendo. pero Pero yo bueno, será, vamos para mejor. viéndolo en función del tiempo, que me imagino que la contestaron flash, porque igual eran hartas preguntas, las Sí, notas están súper bien, ¿ya? La mayoría sobre el 5,
hay 6, hay hasta un 7, ¿ya? Así que, Profesora, ese 7 es diga. el mío. ¿Sabe Sí, pues, qué? A mis cada uno compañeras sabe. les digo, yo la primera vez, la primera prueba del otro módulo me saqué un 5,6 porque me fui como avión contestando. Entonces ahora contesto, vuelvo, las doy vuelta, las pienso para el otro lado y me tomo mejor el tiempo. Y me ha resultado porque las dos últimas me he sacado un 7. Ya, Así que y como consejo, pensémosla harto y de repente las alternativas como que nos llevan como a emborrachar la perdiz, como se dice por ahí, pero hay que dar calza. Así que no, yo estoy contenta. a veces No, y Yo que me es, yo sa- también yo con me- los pacientes que tengo, entonces a mí se me complicó mucho justamente ese día. Así yo que me bueno, saqué un esperemos. rojo. Aló, buenas tardes, profesora. buenas tardes. Soy Ángela, no podía entrar a clase antes porque estoy en el trabajo. Ya, Y se me complica porque estoy con pacientes. ya, no se preocupe. Ya, muchísimas gracias. Em, yo digo lo mismo que la compañera del tips, ya, porque a veces las preguntas de alternativas tienen, cierto, el grado de dificultad que en una es muy parecida con la otra, a diferencia cuando uno contesta de desarrollo, que contesta la idea que tiene, pero aquí a uno como que se la mezclan y uno dice, hoy podría ser esa, pero en realidad es más esta, ya, echarle una segunda leidita, ya, ahora igual la prueba que viene hoy también es de pura alternativa, ya. Ahora lo único que les recuerdo es lo siguiente, ya, ustedes si bien tienen 90 minutos para dar la prueba y tienen 24 horas en el día, no quiere decir que a la hora que usted se conecte va a tener los 90. Si la prueba cierra automáticamente a las 9 y usted empezó a las 8:30 a dar la prueba, tiene 30 minutos nomás, ¿ya? No tiene los 90. Para eso tiene que conectarse poco antes de las 9, ¿cierto? Calculando que se den, si la va a dar como la hora límite, ¿cierto? Que sean los 90 minutos antes de que se cumpla las 9, ¿ya? Porque están cronometradas y está, ¿cierto? Si se cierra a las 9, a las 9. O si lo hace antes de las 9, son los 90 minutos y son, ¿ya? Porque de hecho aquí les queda registrado la cantidad de tiempo que utilizan y que estuvieran, ¿cierto?, conectadas, ¿ya? Así que eso, pero como les digo, viéndolo así, una cosa súper práctica en función del tiempo, muy buenas notas, ¿ya? Así que eso. Disculpe, profe, yo tengo un rojo, la señora ¿Cuál? Erika. ¿Quién, me Erika habla? Esquivel. Erika Esquivel. ¿Y usted no vio su nota? Porque pueden ver ustedes su nota y no tiene No, no me problema que se la diga aquí, por aquí. No, no importa. Ya. Que está usted conectada, no me aparece con el nombre, pero es ese Galaxy, una tablet, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Déjeme meterme a las calificaciones. Ujú. Y creo que Erika me dijo, ¿cierto? Sí. Erika Sí, tiene un rojo, pero que no es tan malo, un moradito, nomás les digo yo. Ya, ya, gracias. pero bien cercano al 4, ¿ya? Y 2 personas que no rindieron la prueba, ¿ya? Pero nos quedan algunas evaluaciones y voy a consultar porque usted fue la que me hizo la consulta acerca de lo que le había ocurrido mientras estaba dando la prueba, ¿ya? Que se Ya, entiende profe, esa gracias. se entiende esa situación, ¿cierto? Aunque hubiese estudiado un montón, cuando uno recibe una noticia fuerte, ¿cierto? No se nubla, ¿ya? Así que eso. Em, ya, voy a entonces ahora a compartir la pantalla para que comencemos. Les recuerdo entonces que nosotros partimos viendo todo lo que eran los cuidados básicos de
¿cierto? Conceptos básicos del cuidado. Además, trabajamos un poquito con lo que fue la pirámide de las necesidades. Y de ahí decíamos que surgían las necesidades donde ustedes iban a aplicar el cuidado de los pacientes, ¿ya? Y revisamos algunas técnicas de aseo y confort para que ustedes las puedan aplicar en sus pacientitos. Recuerden que todas estas técnicas a veces pueden presentar modificaciones de acuerdo a los materiales que nosotros tengamos. Hoy en día existe una gran variedad de insumos clínicos que nos facilitan bastante la vida, a diferencia como lo hacíamos más antiguo. Ya. Luego revisamos lo que eran los signos vitales, ya, y hasta ahí fue la primera evaluación. La segunda evaluación corresponde ya a la primera parte de enfermedades crónicas. Y que fue aquí, donde empezamos, donde dice módulo patologías crónicas más comunes, donde revisamos un poquito cuáles eran los principales tipos de enfermedades, cuándo y qué era lo que caracterizaba una enfermedad crónica, que son enfermedades de larga duración y de una evolución lenta, y se considera cuando, cierto, tiene una duración más de 6 meses, hablamos ya de una cronicidad de las enfermedades. Ya. Y nos decía aquí, cierto, que las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el cáncer, la diabetes, los trastornos renales e incluso algunas patologías infecciosas son son las enfermedades crónicas más comunes, ¿ya? Y que todas estas tenían una gravedad distinta y una causa y lógicamente un tratamiento distinto, ¿cierto? Que estaba netamente asociado a la enfermedad como propiamente tal, ¿ya? Y comenzamos a ver ahí las enfermedades cardiovasculares, que hablamos de la hipertensión. Después vimos las respiratorias, donde evaluamos, ¿cierto?, lo que era el EPOC, asma. Vimos el cáncer, que el cáncer de pulmón, el de mama, vimos más hondo. Y vimos las neurológicas, que entre ellas destacamos el Alzheimer y el Parkinson. Hasta ahí es la prueba de hoy, ¿ya? Entonces em, la materia que veamos ahora queda guardadita para la siguiente prueba. Vamos como desfasados, ¿cierto? Ahí para que les quede tiempo para estudiar em, para sus pruebas. Entonces hoy día seguimos con enfermedades crónicas más comunes y hoy día nos toca ver las endocrinas. Nos dice que las enfermedades endocrinas engloban todos aquellos trastornos en los que la producción de una o varias hormonas se ve desregulada. ¿Ya? Acá nos vamos a enfermedades que igual son conocidas por ustedes, que tienen que ver netamente con el control hormonal, ¿ya? Donde a veces por un déficit en la producción o una nula producción de estas, em, provocan la distinta enfermedad y hay que utilizar terapia en algunos casos de sustitución para poder reemplazar de forma exógena la hormona que en algunos casos, ¿cierto?, ya no la produce por sí misma o la cantidad que produce no es suficiente para el cuerpo humano, ¿ya? Dice que esto tiene implicancias más o menos graves en nuestro organismo, pues las hormonas son moléculas encargadas del control de todos nuestros procesos fisiológicos, como el control del apetito, la energía, el sueño, emociones, la temperatura corporal, el desarrollo muscular, el crecimiento, la circulación sanguínea, etc. Dice que estos trastornos endocrinos son enfermedades crónicas ya que se prolongan en el tiempo y suelen ser incurables, aunque la suplementación con hormonas, en el caso de que se produzcan pocas, o las terapias de cirugía o administración de fármacos que reducen la actividad de las glándulas endocrinas
en el caso de que se produzcan en demasiada cantidad, ya suelen ser efectivas para paliar los efectos. Recuerden que la gracia de una enfermedad crónica es que tienen tratamiento, pero como son de larga duración y llegan a ser crónicas, no tienen cura, ¿ya? Entonces, pero sí podemos conseguir em, a través de los distintos tratamientos que existen, poder paliar un poquito los síntomas, ¿ya? Dice que la diabetes es el más claro ejemplo de una enfermedad en la que no hay suficiente insulina en la sangre, la hormona que regula los niveles de azúcar, ya que esa es la insulina. Se trata de un trastorno potencialmente mortal y que requiere de un tratamiento de por vida, ya que este problema se cronifica, ¿ya? Y otros ejemplos de enfermedades más comunes del tipo endocrina es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ya que ahí hablamos de lo que es ¿cierto? La glándula, ahí hablamos de la tiroides, ya que se encarga de secretar ciertas hormonas. Y como podemos ver, por ejemplo, cuando está afectado, cuando existe un gran abultamiento en lo que es la zona del cuello, la parte posterior, ¿cierto? Y por el lado de la tráquea existe un gran crecimiento en algunos casos, ¿ya? O presenta algunas otras sintomatologías, dependiendo si es un hipo o un hipertiroidismo. Y la enfermedad endocrina por excelencia que ustedes conocen es, como dice ahí, la diabetes. Ya en la diabetes tenemos distintos tipos y que va a depender si es que hay nula producción o déficit para poder clasificarla de esta famosa hormona que es la insulina, que es secretada en el páncreas y es la encargada de mantener los niveles de azúcar o de glucosa en nuestra sangre, ¿ya? Em, Además, aquí nos nombra, vamos a ver, ¿cierto?, en mayor extensión algunas de estas otras enfermedades. También nos dice que una enfermedad de tipo endocrina es la dislipidemia. La dislipidemia se caracteriza por presentar niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas, que son los lípidos o las grasas cuando se ven en grandes cantidades en la sangre. Al tener estas grandes cantidades, estas cantidades elevadas de colesterol o lípidos en la sangre, la hace más propensa a que aumente las probabilidades de que las arterias se encuentren obstruidas, lo que llamamos una aterosclerosis. Al haber un exceso de colesterol en la sangre, estas se van adheriendo a las paredes de las arterias, entonces la genera una obstrucción. Y a veces cuando estas se desprenden, viajan pequeñas placas y pueden generar, ¿cierto?, la obstrucción de la arteria, por ende se corta el suministro de oxígeno y provoca otras enfermedades como un infarto, derrames cerebrales y otras complicaciones al sistema circulatorio. Ya dice que especialmente en los fumadores, ya que el tabaco sí presenta alteraciones, ya, en lo que es el sistema circulatorio. Dice que en los adultos suele estar relacionado con la obesidad, la dieta poco saludable y la falta de ejercicio. Y por lo general nos dice que la dislipidemia no presenta síntomas asociados, más que cuando usted a veces se toma un examen de sangre o nota que ha aumentado bastante de peso, tiene sensación,
¿cierto? De que se siente cansado y decide realizarse algún examen de forma preventiva y le aparece alterado el colesterol. Aquí la gracia es poder controlarlo a través de estilos de vida saludable para evitar que aumenten los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Porque vamos a ver afectado todo lo que es el sistema circulatorio. Ya podemos, ¿cierto?, generar em, altas probabilidades de que las arterias estén obstruidas y en eso provocar enfermedades como un infarto, una trombosis, un accidente vascular, etcétera, porque se desprenden y ocluyen las arterias. También existen medicamentos para controlar lo que son los niveles de colesterol. Ya en general se usan medicamentos conocidos por ustedes, es las estatinas, como la atorvastatina, ayuda a controlar los triglicéridos, el colesterol. ¿Qué hay que hacer? Tratar de controlarlo de igualmente con la dieta al disminuir la ingesta calórica y de grasas para que éstas se pueda ir ocupando las reservas y así vaya disminuyendo el riesgo cardiovascular. Otra enfermedad endocrina es la diabetes. Como ya decíamos antes, la diabetes está relacionada con el aumento de la glucosa, que es el azúcar, en la sangre. Y una forma de poder pesquisarlo es a través de la toma de una glicemia capilar. Ahora, la diabetes sí presenta síntomas, ¿ya? Que en general está asociada a mucha sed, a incremento de la necesidad de orinar, baja de peso, em, y pérdida del apetito en algunos casos, ¿ya? Aquí sí hay un indicio cuando empieza a presentar síntomas, cuando ya está bastante avanzada en algunos casos. Ya también debiéramos poder en algún principio em, poder controlarlo a través de la dieta, de la cantidad de alimentación rica en azúcar que uno consume. Ya por eso todas estas enfermedades, yo le decía que cuando se adquiere una enfermedad crónica, en general estaba dado como por aparecía una, aparecían todas, ya porque la mayoría todas tienen el mismo factor en común. Las dislipidemias, la hipertensión, las diabetes, todas tienen en común un estilo de vida poco saludable, es decir, falta de ejercicio y mucha alimentación rica en grasas, en azúcares. Ya de la diabetes, entonces nos dice que es una enfermedad que tiene como resultado el exceso de azúcar en la sangre, que es la glucosa sanguínea elevada, y existen algunos tipos que son los más comunes. En este caso tenemos la diabetes tipo 2, que es una afección crónica que afecta la manera en la que en el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. ¿Ya? Es decir, el cuerpo no procesa bien la cantidad de glucosa que yo tengo. En cambio, cuando tenemos diabetes mellitus tipo 1, acá tenemos un problema en el cual el páncreas produce poca o nada de la cantidad de insulina que necesita nuestro cuerpo em, para poder contrarrestar el exceso de azúcar, ¿ya? Em, por eso la diabetes tipo 1
los pacientes siempre, pero siempre terminan administrándose a través de inyecciones subcutáneas la insulina para poder bajar el nivel de azúcar en la sangre. En cambio, en la diabetes tipo 2, aquí el problema es que tienes como el cuerpo, no hay un problema de secreción de insulina, sino que como el cuerpo procesa la glucosa. Y también tenemos otra que es la prediabetes, que es una afección en la cual existe un nivel elevado de azúcar, pero este no es lo suficiente para crear una diabetes tipo 2. Recuerden que todos los alimentos, aunque uno al paladar lo sienta salado, por ejemplo el pan es harina. ¿Y por qué nos dicen que el pan de harina refinada, que es el blanco, es menos saludable que el integral? Porque la harina está más procesada. Y a la larga, ese producto, ¿en qué se transforma? En azúcar. Todo lo que son las masas, los fideos, el pan, y que nosotros decimos, pero ¿cómo si es salado? Todos se transforman después en azúcar. Recuerden que el cuerpo, para hacer su funcionamiento, todas las células necesitan de alimentación y la forma que tienen de nutrirse es a través del azúcar y de la energía que nosotros sacamos de los alimentos y que por ciertas transformaciones se transforma en ATP para generar algunos movimientos, ¿ya? Pero el cuerpo necesita azúcar. El problema es cuando yo le pongo en exceso y tengo estos problemas endocrinos, ¿ya? En el cual puedo tener un problema en la cantidad de secreción o cómo yo proceso los azúcares. Y la prediabetes es cuando tenemos elevado nuestra glicemia, pero no lo suficiente para considerarlo una diabetes tipo 2. Recuerden que cuando se pesquisa una diabetes debe ser en ayuna, porque en ayuna no es normal que uno tenga la glicemia elevada. Es decir, sin desayuno, si yo me tomo la glicemia en más de una oportunidad y marco sobre los 126 miligramos con decilitros de glucosa en la sangre, soy candidata diagnosticada con diabetes. Ahora, Profesora, perdón, una duda, perdón que sí, interrumpa. Yo me hice, para un todo embarazo me hice el examen de la glucosa y cada una hora se toma esa cosa dulce que es asquerosa. ¿Y la persona que tiene diabetes no le hará mal hacerse eso o a las personas diabéticas no le mandan a hacer ese examen porque están no, las diagnosticadas? personas diabéticas ya que están diagnosticadas ya no es Ya no le necesario hacen eso. hacerse, Eso es para pesquisar si la persona tiene diabetes. claro. Ya, Ah, ok. y más que diabetes, ahora justo veníamos a hablar de esta, Mucho más ¿por qué adelante. se controla en el embarazo? ¿Ya? Sí. Porque esta es una diabetes que en Es algún estacional. momento desaparece, ¿ya? Ah, Porque puede que usted se quede con ella, pero está netamente relacionado con las mujeres embarazadas. Bajo una condición especial se produce, recuerden que el embarazo no es una enfermedad, no, no, no. pero es un montón de cambios hormonales que hay que tener los 9 meses y donde produce tanto como hipotiroidismo o hipertiroidismo y aparece la diabetes mellitus gestacional, que Sí, está, gracias a Dios no pasó más allá. No. no, por En eso se realidad le, sí, es que yo azúcar no consumo en nada, ni azúcar ni sal, o sea, ninguna de las dos cosas, porque obviamente cuando uno tiene, digamos, enfermedades crónicas hereditarias o que hay una patología dentro de que el médico dice, ¿tiene su mamá algún antecedente? Trato de no seguir los antecedentes familiares. Entonces trato porque la familia igual hay diabéticos, hay hipertensiones, o sea, hipertensos, pero en el embarazo ese examen se descartó la posibilidad, gracias a Dios. claro, como usted dice, si bien
em, las enfermedades crónicas de las que estamos hablando nosotros es, resulta que si bien están asociados a un estilo de vida poco saludable, en algunos casos tenemos algún componente genético. Por eso decía cuando tiene familiares que el doctor les pide que se cuiden, ¿ya? Porque en algún momento de la vida, si sigue con los mismos hábitos y más su genética, ya existe la muy alta probabilidad que desarrolle las mismas enfermedades. Ahora, ¿por qué la diabetes mellitus, ya gestacional, que lleva un nombre, aquí tiene elevados los niveles de azúcar en las mujeres embarazadas? ¿Ya? Em, y es distinta la prueba que se hace, ¿ya? Para detectar otras personas, nosotros con una glicemia capilar o una glicemia venosa, pero en este caso es un examen para pesquisar, ¿ya? Y se llama la PTGO, que es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. ¿Y por qué se controla mucho en el embarazo? Porque al ocurrir estos cambios Profesora, hormonales, dígame. disculpe que la interrumpe. A mí me dio diabetes gestacional y mi hija nació con diabetes, incluso ella se atiende ahí en Los Leones, que son para niños diabéticos. Ella tiene hipoglicemia, ella ya ha tenido 2 comas diabéticos, porque no se le puede bajar menos de 50. Pero ella nació con eso, a mí me dio por el exceso de azúcar, pero por comer mucha fruta. Es que el, Porque yo el, comida no comía nada, pero comía mucha fruta. las frutas también es azúcar, ¿ya? Uno Sí, pues piensa sí me que, dijo cuando me lo tocó más, el médico me dijo que el durazno, porque yo consumía mucho durazno y mucha frutilla, eso me hizo el exceso de azúcar. ya. Claro, por ejemplo, las uvas. Si uno supiera realmente la cantidad de uva que debe comer, que no son más de 12 granos, porque se transforma mucha azúcar. Por ejemplo, la beterraga. La beterraga es un vegetal y es sumamente azúcar, ¿ya? Es una papa. Todos los tubérculos se transforman en Profe- azúcar. Profesora, disculpe, pero a mí uno de los embarazos, a mí mi médico me decía que comiera harta beterraga, no lo sé, si yo también sabía que obviamente es azúcar, pero ¿por qué me recomendó tanta beterraga? Y yo creo que como me encontró anemia en el embarazo, yo creo que ahí hay una parte fundamental que él me dijo que comiera beterraga. No sé si hay asociaciones con una con la otra, pero yo creo que esa era la única respuesta, porque obviamente si pudiese dar en el embarazo una diabetes gestacional y tratar de disminuir un poco los azúcares, pero la beterraga tenía que comerla todos los días. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos, ya, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos casos, em, algunos médicos recetan, ¿cierto? Como usted dice, asociado a los beneficios que tiene, ¿ya? Pero en algunos casos no todos le hace bien, ¿ya? La beterraga sí es azúcar. Recuerden que de dónde viene el azúcar, viene de una papa muy parecida, que es la La remolacha, remolacha. ¿ya? Todos los tubérculos, la mayoría, todos son azúcar, ¿ya? Es una papa, en este caso la beterraga, de hecho hasta el sabor es un poco dulce. Debe tener otra propiedad por la cual se le haya dado. ¿Por qué esta diabetes se pesquisa en las embarazadas? Se da esta condición porque dentro del desarrollo gestacional ya existe una etapa del embarazo en el cual em, el feto necesita de mucha más glucosa de parte de la madre para poder aumentar su crecimiento. Em, y esto se produce debido a que existe un bloqueo de la hormona de la insulina, porque lo que quiere hacer el cuerpo es que
se incremente el azúcar para el bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos casos se excede estos niveles, ¿ya? Y provocan la diabetes gestacional. ¿Y por qué es importante? Porque esta diabetes gestacional a veces se transmite a los niños y si no se transmite, ¿qué es lo que pasa? Que nacen bebés macrosómicos, es decir, bebés que son muy grandes para el peso y la talla para la edad gestacional. Es decir, un bebé que debería haber pesado 3 kilos, por ejemplo, nace pesando 4 o 5 kilos. Por ende, nace con obesidad y con riesgo, ¿cierto? Y con diabetes, porque está asociado, ¿cierto? También a la obesidad. Entonces, ocurre este pequeño problema. Entonces se controla y se realiza la prueba de la tolerancia a la glucosa para ver, ¿cierto? Si usted es resistente, es insulino resistente, ¿ya? Y al detectar que sea insulino resistente, lo que se quiere detectar es que saber si el páncreas produce más em, que pueda producir cierto, detectar que pueda haber una buena producción de insulina, ya para evitar el acúmulo de glucosa y generar las hiperglicemias. Ya, ahora en los embarazos que son a más edad, em, existen más riesgos de desarrollarla. En algunos casos, luego de que termina la gestación, ya desaparece. En algunas otras personas em, queda y ya se considera una diabetes tipo 2, porque es muy parecido lo que ocurre durante el embarazo a lo que es la diabetes tipo 2, ¿ya? Que es la manera en que el cuerpo, usted procesa el azúcar. Por ende, esa prueba que dice la compañera que le dan em, a beber una cierta cantidad de glicemia, perdón, de azúcar, una carga de azúcar, y le toman el examen, es para ver, ¿cierto? Para poder detectarla inmediatamente si tiene o no esta enfermedad para tratarla, ya sea con dietas o con hipoglicemia. Ya, acá tenemos por el tipo de pacientes que ustedes tienen, la mayoría tienen que hacer una combinación de ambos tratamientos, ya sea de la famosa metformina y además administrar unidades de insulina, porque existe un descontrol y la única forma de tenerlo más regular es a través de atacar con dos formas para bajar la glicemia. Y esos son pacientes que tienen glicemia, hablo de glicemia elevada como 300, 500 de glucosa al día, ¿ya? Porque acuérdense que el otro día hablábamos de las consecuencias de algunas enfermedades y la diabetes es la que causa mayor pérdida funcional en las personas. Puede generar una enfermedad vascular, que se pierda la irrigación sanguínea en las extremidades y se tengan que amputar. Puede provocar un deterioro de los nervios periféricos y que usted pierda la sensibilidad y que eso también sea factor de riesgo para las amputaciones. Puede dañar los vasos sanguíneos que irrigan los ojos, una retinopatía, el riñón, ya produce bastante daño a largo plazo no tenerla controlada. Por eso, incluso cuando recién se detecta, lo primero que le piden es hacer un cambio en su estilo de vida. Todo lo que es alimentación, em, aunque sean frutas y verduras, como decía la compañera, se realiza una dieta que sea equilibrada.
por ejemplo, si tiene que comer fruta, pero una porción no significa que se tenga que comer 1 kilo de durazno, ¿ya? Si un día come medio durazno, al otro día cambiará por una fruta que sea más rica en fibra y menos en azúcar. Por ejemplo, la uva es pura azúcar, entonces es una pequeña porción que uno puede comer y algunos vegetales igual. Ya. Esas entonces serían las enfermedades endocrinas más conocidas que ustedes puedan encontrar. Y la otra, como les decía, tenía que ver con el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Y que aquí están relacionados la hormona tiroide con la secreción de hormonas T, T3, T4, ¿ya? Algunas de ellas interfieren también en el crecimiento. Y Y también, cierto, lo que es el hipotiroidismo provoca un paciente, por ejemplo, que baja el descenso de la temperatura corporal. Son pacientes que sienten mucho frío todo el rato. Y todo esto es producido por desequilibrios hormonales. Por eso de ahí la palabra también que son enfermedades endocrinas, porque están relacionados con lo que es la producción en el nivel de las hormonas cuando éstas se ven desregularizadas. Ahora vamos a revisar otras enfermedades comunes, pero nos cambiamos de lo endocrino a lo renal. Y aquí voy a revisar un segundo. Cuando hablamos de renales, hoy día vamos a revisar 4 tipos. Las endocrinas que ya las revisamos, ahora renales, después nos quedan sanguíneas y las hepáticas. Las hepáticas y las sanguíneas. Ya, cuando hablamos de renales, nos referimos todo a lo que es, cierto, los riñones. Los riñones son 2 órganos que son esenciales, ya que purifican la sangre desechándolo a través de la formación de la orina. ¿Ya? A través de esta, todas las sustancias que resultan ser tóxicas para nuestro cuerpo. Por ende, toman un papel fundamental que es del tipo, ¿cierto?, que realiza una desintoxica el cuerpo. Por eso las personas que presentan una falla renal, es decir, pierden la capacidad, sus riñones, de filtrar, ¿cierto?, de forma adecuada los desechos, es que la solución es la terapia, en este caso, de sustitución, que sería la diálisis, porque o si no, los pacientes eh, al tener tantos residuos tóxicos se intoxican, ¿ya? Entonces su papel fundamental es que purifica la sangre desechando, ¿cierto?, las sustancias a través de la orina. Dice que el problema es que son sensibles de padecer distintos tipos de enfermedades, las cuales provocan un daño que son irreversibles y por lo tanto hacen que los trastornos renales sean crónicos. Y muy asociado a la diabetes y la hipertensión es el daño renal, ¿ya? Porque hay malformaciones en los vasos sanguíneos, se comienza incluso a filtrar azúcar a través de la orina y va provocando la pérdida de la función renal hasta perderla totalmente porque es irreversible, donde usted debe o los extirpa y los reemplaza por un órgano nuevo, o la forma de tratar de purificar un poco esa sangre a través de la diálisis, ¿ya? Dice que la enfermedad renal crónica, el cáncer de riñón, la nefropatía diabética, que ahí lo asociamos a la diabetes, la glomerulonefritis crónica, son algunas de estos, son ejemplos, ¿cierto?, de las enfermedades renales de mayor, ¿cierto?, prevalencia. Em,
son algunos de los ejemplos de enfermedades de progresión lenta y en las que paulatinamente se va dañando las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, que en este caso son las células encargadas de filtrar la sangre. Ya a lo largo del tiempo y de que esto se trata a la gracia de las enfermedades crónicas, que son muy lentas, tienen una evolución a veces muy lento, y cuando presentan síntomas es porque están bastante avanzadas. En este caso, la mayoría de estas enfermedades ya se va dañando la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que es la encargada de filtrar la sangre. Y por esto se va perdiendo la función renal. Dice que con el tiempo este trastorno crónico puede derivar a una insuficiencia renal, una patología potencialmente mortal en que los riñones, en que el riñón o los riñones dejan de funcionar y hay que recurrir a un trasplante para salvar la vida al paciente. El tratamiento con diálisis consiste en conectar a las personas a una máquina extracorpórea que elimina de forma artificial los tóxicos de la sangre y que es útil para mantener estable al afectado hasta que pueda realizar un trasplante. Es la terapia que es bastante agotadora. Suena simple como decir me voy a dializar, pero no todas las personas la toleran bien y a no todas les funcionan. Si bien ayuda a eliminar los residuos tóxicos del cuerpo, em, no es lo mismo como la función que uno realiza de forma diaria a través de sus riñones. Ya juega mucho el tema de las hipotensiones, si hay baja de volumen, ya al realizar los filtrados, etcétera. ¿Ya? Y ahora vamos a revisar las enfermedades crónicas más comunes. Vamos a revisar la enfermedad renal, la glomerulonefritis, la nefropatía diabética. Nos vamos a dar un pequeño recreito, son las 8:02. Vamos a volver en unos 10 a 15 minutos y vamos a revisar estas enfermedades y las otras dos que nos quedan, las hepáticas y las sanguíneas, y con eso sería la clase de hoy. Recuerden que esta prueba es para em, el día, les digo inmediatamente, ya esta prueba que va a ser de las enfermedades endocrinas, renales, hepáticas y sanguíneas es para el 18, ya, es decir, para el día jueves. Esta semana tenemos dos pruebas en la semana, ya, que la de hoy, la materia está pasada de la semana pasada, y la que va a ser de este jueves la terminamos de ver hoy, ¿ya? Y después solamente nos quedaría en la clase del día 23, que ya nos saltamos al próximo martes, y que ese día también tendríamos evaluación, que sería de la clase de este jueves, que nos toca ver ahí enfermedades autoinmunes y psiquiátricas. Y luego el día jueves 25 ya terminan las clases conmigo, ya, pero ahí ustedes igual siguen avanzando en su cronograma y ese día yo les dejo un mensajito por el grupo que ya está disponible en la prueba, ¿ya? Así que nos queda prueba hoy, el jueves, y el martes y el jueves de la semana siguiente, ¿ya? Así que eso, nos vamos a tomar un pequeño recreo y luego continuamos con la clase.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase. Estábamos revisando hoy día la segunda parte de enfermedades crónicas más comunes y ya revisamos todas las endocrinas y ahora nos corresponde revisar las renales. Decía, cierto, que en este caso afectaba las enfermedades renales a una célula que se llamaba la nefrona, que era la unidad funcional del riñón. Si bien tiene muchísimas, en algún momento, cierto, estas van muriendo y van perdiendo su función, que es la de purificar la sangre e ir desechando todas las sustancias que sean tóxicas para el cuerpo a través de la orina. Entre estas enfermedades estaba la enfermedad renal crónica, que nos dice que en esta enfermedad crónica de los riñones se lleva a la insuficiencia renal. Nos dice que los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Cuando fallan los riñones, los desechos se acumulan y por ende resultan ser algunos, ¿cierto? Se van a otros áreas de nuestro cuerpo, como por ejemplo pueden viajar al cerebro y provocar, ¿cierto?, algunas alteraciones, por ejemplo, como pérdida de conciencia, etc. Ya dice que los síntomas aparecen lentamente y no son específicos de la enfermedad, ya que puede estar asociado a varias otras sintomatologías. Por eso no es específico los síntomas que presenta. Acuérdense que hay estas enfermedades em, que afectan al riñón de igual forma, ¿ya? Em, por eso yo les decía que los pacientes con diálisis no necesariamente lo toleran bien y tiene que ver con la eliminación de sustancias tóxicas, también de el exceso de líquido que se debe drenar de la sangre. Por eso a veces presentan sobrecarga de líquido y los pacientes que se dializan ya quedan muy edematosos. Se provoca un edema tan grande que se llama la nasarca, que es donde está todo el cuerpo edematoso, hasta no puede ni siquiera abrir los ojos, tiene una línea de ojos, ¿ya? Y las mayores causantes de esta enfermedad crónica son la diabetes y la hipertensión, ¿ya? Existen otros trastornos como alguna lesión al riñón o un trastorno autoinmune, como el lupus, por ejemplo, que daña el riñón, o incluso usted a veces puede dañar el riñón a través de una infección urinaria que esté maltratada, ya que pasa una pielonefritis y avance, es decir, que se vaya a las vías urinarias altas. Usted puede perder de forma, cierto, aguda a veces en estos casos la función renal, ¿ya? Profesora, perdón, disculpe. Yo estaba embarazada de mi hija cuando me dio pielonefritis. Tenía 5 meses de embarazo, estuve hospitalizada, porque el mal tratamiento que me dio mi médico, que era un antibiótico, porque a mí me había dado infección urinaria, porque generalmente las embarazadas tenemos más riesgo de tener infección urinaria. Claro. Y me hospitalizaron por 7 días por la pielonefritis y estuve a punto de perder mi guagua, porque eran Claro. 5 meses de embarazo y no podían, obviamente, era yo, porque era estaba muy complicado mi riñón. Y la duda es, ¿uno queda después con una lesión no leve por el hecho de que haya tenido pielonefritis? Porque después el médico o sea, una vez al mes eh, me hace estudio en el riñón. ¿Puede quedar lesionado? Esa es mi pregunta, porque no he tenido nunca más problemas en ese sentido, pero sí la infección urinaria me complicó mucho. Ya. Lo que pasa es que la pielonefritis ya por lo general es causada por lo que llamamos nosotros la ITU, que es una infección urinaria que es cierto que en este caso sube.
En general, a veces, de hecho, las mujeres, estando o no embarazadas, son muy propensas por la anatomía a formar em, infecciones urinarias, pero que no involucran más allá, ¿cierto?, de los uréteres, solo vejiga y uretra, y ocurre una pequeña inflamación y con el uso de antibióticos cede, pero cuando ésta avanza y ataca en mayor grado, ataca la pielonefritis, ya ataca todo lo que es ya parte del, ¿cómo se llama? La parte del riñón, ¿ya? Entonces, en algunos casos, si no se trata a tiempo, sí queda con alguna especie de secuela, ¿ya? Claro, porque mi Pero, hermano falleció con cáncer renal, entonces yo creo que también estamos como todos propensos a tener un cierto, porque mi hermano falleció de cáncer renal, mi hermana cáncer de estómago, entonces como que igual en el forma hay algo, órganos en la familia que pueden causar de alguna manera genéticamente esa enfermedad, me lo imagino yo así. o sea, eh, em, la verdad Bueno, es que sería solo como por la anatomía. claro, Pero, o sea, acuérdense que ahora es distinto una pielonefritis que un cáncer, ¿ya? Recuerden sí, que claro, sí, el cáncer sí tiene un componente genético y es decir, usted tiene los genes que producen el cáncer, ya por eso lo ujú, desarrolla en algún claro, momento de la vida. Pero una ujú, pielonefritis no está relacionada con el cáncer ni tampoco con un componente hereditario, sino que tiene un factor que, cierto, que es una infección urinaria que se va a las vías altas y está mal controlada, está maltratada, como dice usted. sí, Y en estos muy casos mal que compa- son muy dañinas para para el riñón, ¿cierto? No se alcanza a recuperar la función o queda con la mitad de la función renal, ya, y por eso quedan en control, pero en la mayoría de los casos no presenta mayores secuelas. En algunos casos puede formar cicatrices en el riñón, pero más que nada por una hipertensión. Ok, Profe, gracias, profe. disculpe, le iba a hacer una consulta. Mi hija como a los 12 años más o menos fue por diagnosticada, bueno, porque dentro de un TAC que se le realizó, a ella le salió el riñón bífido y dentro de eso también tiene un riñón perforado, pero es de nacimiento. En ese entonces ella no producía, o sea, de hecho no hacía infecciones urinarias y ya lleva 2 años que, bueno, ya trabaja. eh, y ahora sí han sido muy recurrentes sus infecciones urinarias. ¿Será que le afecta el tema? Bueno, ella trabaja en minería y no siempre tienen las condiciones de ir a un baño lo más próximo. Y si ha hecho, por ejemplo, ya todos los meses está con infección urinaria, el doctor me dijo, lo que no haga ahora puede que más adelante le afecte y siento que eso ahora sí le ha afectado. Ya, lo que pasa es que ella tiene una condición distinta en lo que son sus riñones. Al tener estos, usted me dice que tiene, ¿qué era el riñón o el uréter que está bífido? Eh, Me dijo, él cuando me diagnosticó me dijo riñón bífido, no me dio como más antecedentes de eso. Y Porque lo que provoca tener, por ejemplo, esa condición es que existe un flujo, un reflujo em, em, uretral. Es decir, recuerden que la uretra es una cavidad que tiene la capacidad de almacenar, ¿cierto? Es un órgano hueco que almacena la orina. Y esa cavidad es estéril, por ende, no deben llegar ningún microorganismo. Cuando llega algún microorganismo, se coloniza y genera una infección. La orina, a nosotros, cuando por ejemplo provocamos esa sensación de que estamos que nos orinamos, pero nos aguantamos, la orina, la producción es estéril porque se almacena en la vejiga, pero una vez que baja por la uretra,
y ya tiene un poco de contacto a través de la uretra, se contamina con el resto de los microorganismos. Y cuando ocurre un reflujo, es decir, por ejemplo, cuando usted se aguanta de orinar, es como que si usted quiere, cuando los niños juegan así como a botar la saliva de la boca y de repente se la devuelven, ya ese es como un reflujo. Es decir, ya salió, se contaminó y vuelve a la cavidad, ¿ya? Y eso es más o menos lo que ocurre en algunas patologías, por ejemplo, como la que tiene su hija, que esa la hace a ella propensa, ¿cierto?, a que forme muchas más infecciones urinarias, ¿ya? Ahora lo importante es que no pasen más de infectar solo las vías bajas y tratarlas a tiempo, ¿ya? Para que no Claro. dañen, no generen un daño, por ejemplo, una pielonefritis, que ya es una complicación de una infección urinaria y que puede a veces ser tan aguda que detonar en una enfermedad renal, ¿ya? Así como, por ejemplo, ya hay Ya. enfermedades hepáticas que, por ejemplo, son virales, como en el caso de adquirir la hepatitis A y es fulminante, ¿ya? La hepatitis A se contagia a través del consumo de los alimentos que no estén bien preparados, ¿ya? Y usted lo come y no, lo único cierto que existe como cura, o sea, para tratar los síntomas es el reposo, etcétera, no sobrecargar el hígado, pero al igual que las pielonefritis cuando son fulminantes, atacan totalmente el órgano. Por eso hay que tener cuidado en algunos casos, como les digo, resulta ser mucho más agresivo. ¿Ya? Pero el tema de las infecciones urinarias, por eso también es importante no pasar muchos periodos, ¿cierto?, sin orinar. O más aún, hacer eso de que uno hace que se aguanta y está que se hace y es como que devuelve la orina que ya salió y se contaminó a una cavidad que tiene que estar completamente estéril. ¿Ya? Además, las defensas bajas, el uso de mucho antibiótico también genera que se colonicen con hartos microorganismos, ¿ya? Cuando falla la función renal, nos dice aquí que la terapia, ¿cierto?, es realizar la diálisis, ¿ya? Em, Como el riñón, ¿cierto?, es el encargado de eliminar todos estos desechos y el exceso de líquido de la sangre, resulta un órgano que es fundamental para el funcionamiento del cuerpo. Si bien tenemos dos y una persona al presentar una falla puede vivir con un riñón, lógicamente es menos de la capacidad, a que son los pacientes monorrenos o cuando ya definitivamente, ¿cierto?, fallan los dos, se tiene que recurrir a lo que es el trasplante, ¿ya? Dice que los síntomas aparecen lentamente y no son específicos de la enfermedad. Algunas personas no presentan síntomas en absolutos y son diagnosticados a través de un análisis de laboratorio, como por ejemplo la creatinina para medir la función renal o se puede tomar la tasa de la filtración glomerular, ¿ya? O con exámenes para ver si se encuentran cicatrizados, alguna ecotomografía, ¿cierto? Alguna imagen de los riñones, etcétera. Ya dice que los medicamentos pueden controlar los síntomas, pero en las etapas posteriores pueden ser necesarios filtrar la sangre con alguna, ¿cierto? Con la máquina de diálisis o hacer el trasplante. Ya, ay, pensé apretar eso. Ya sea el hígado, el riñón, ya son órganos, al igual que el pulmón, ¿cierto? Son órganos vitales para nosotros. Entonces, no podemos vivir sin respirar, por ejemplo, sin poder eliminar los desechos del cuerpo. Es diferente, por ejemplo, no sé si usted tiene un problema de, de absorción, ¿cierto? De eliminación, por ejemplo, de deposiciones. Ya, si bien no va a ser la misma calidad de vida, pero se puede hacer una derivación quirúrgica e instalar una bolsa de una colostomía, por ejemplo, o alimentarse por una sonda nasogástrica si tiene problemas de deglución.
pero la función que cumplen los pulmones no hay órgano que lo reemplace. Ya el riñón igual. Ya solo a través de la diálisis y los trasplantes se mejora la calidad de vida de los pacientes. La glomerulonefritis dice que es la inflamación de los pequeños filtros de los riñones, que son los glomérulos, los que se encargan de eliminar el exceso de líquido, los electrolitos como el sodio, el potasio y los desechos del torrente sanguíneo y los hace pasar a la orina. Ya esta enfermedad que afecta al glomérulo dice que puede aparecer de forma aguda, ya es decir, repentina, o de forma gradual a través del tiempo y que sea crónica. Puede ocurrir por sí sola o como parte de otra enfermedad como el lupus o la diabetes. Ya dice que la inflamación es la inflamación grave o prolongada asociada a la glomerulonefritis daña los riñones, ¿ya? Y el tratamiento depende, ¿cierto?, de la gravedad y del tipo de glomerulonefritis que se tenga. Ya aquí en este caso dañamos otra parte del riñón en la enfermedad renal. En general ahí nos dañamos más las nefronas, pero acá los glomérulos. Ya el riñón tiene varios componentes que hacen funcionar en conjunto para poder eliminar los desechos y que estos sean eliminados a través de la orina. Ahora tenemos otra patología que es la nefropatía diabética, que es una complicación muy común producto de la diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que con el tiempo al tener una diabetes mal controlada, con el paso de los años puede causar un daño importante a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos de la sangre. Y esto puede generar un daño, renal y una presión arterial alta, ya que el sistema em, de control de la presión arterial también está relacionado con los riñones, ¿ya? Esas patologías del tema renal, ¿cierto? Son las más conocidas en cuanto a la afección del riñón. La enfermedad crónica renal, como la diabetes, como la nefropatía diabética, de hecho, están dentro de las garantías GES ya para la atención de ellas en la población, que son bastante comunes. Y luego nos quedan las enfermedades hepáticas, que aquí nos vamos, ¿cierto?, al órgano que se ve dañado, es el hígado. Dice que el hígado es el órgano encargado de la producción de la bilis, que es una sustancia que ayuda a la digestión. Em, Almacenar nutrientes, sintetizar enzimas y eliminar toxinas de la sangre, entre ellos el alcohol. Ya por eso la mayor cantidad de daño al hígado está producido por el exceso de alcohol. Si bien el hígado es un órgano que constantemente está em, tratando, ¿cierto?, de mantenerse en equilibrio con lo que utiliza la energía, por así decirlo, que utiliza para deshacerse de las toxinas, llega un momento en que igual ocurre una falla hepática, es decir, se pierde toda la función, por ende, lo único que queda también es el tema del trasplante. Dice que igual que sucede con los riñones, el hígado es susceptible a padecer enfermedades, algunas de las cuales se cronifican, como por ejemplo el tema de la hepatitis B y C, ya son enfermedades crónicas, ¿ya? Dice que la cirrosis provocada por exceso de alcohol, que la cirrosis es la cicatrización del hígado, es decir, cuando el hígado ya no pudo procesar más, ¿cierto?, la eliminación de estas sustancias, por ejemplo, por el abuso de alcohol,
ya se cicatriza y se seca y pierde la función, ¿ya? Y cuando esto ocurre, se pierde toda la funcionalidad, hay que recurrir, ¿cierto?, a lo que son los trasplantes, ¿ya? Lo cual nos dice que es un procedimiento que es complicado y, ¿cierto?, caros, ¿cierto?, dentro de las cirugías. Y más que caro, aunque uno tenga el dinero, no puede comprar un trasplante, ¿ya? Porque los órganos no se compran, se donan, ¿ya? Así que si no hay donador, peor aún. Y es peor cuando se pierde la función renal, o perdón, hepática, porque aquí, al menos en la renal, a través de la diálisis, puede seguir funcionando. Pero cuando ocurre la pérdida del hígado, ya está asociado a múltiples síntomas, ya como por ejemplo las varices esofágicas, el aumento de volumen, que es la ascitis, producto, ¿cierto?, las encefalopatías hepáticas, producto de que las toxinas se van al cerebro, etc. Ya, dice que la cirrosis hepática es la lesión hepática crónica ocasionada por una gran variedad de causas que conlleva la formación de cicatrices y a la insuficiencia hepática. La hepatitis y el abuso crónico de alcohol son las causas más comunes. El daño hepático causado por la cirrosis es irreversible, por eso, pero es posible evitar que se siga dañando. En un principio, los pacientes pueden experimentar fatiga, debilidad, pérdida de peso. Durante las etapas posteriores pueden desarrollar ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, hemorragias gastrointestinales, ya hinchazón abdominal, que es la ascitis, la acumulación de líquido y la confusión. Dice que los tratamientos se especializan en la causa subyacente y en los casos avanzados puede ser necesario el trasplante de hígado. Ya, Profe, eso, consulta. dígame. Eso de que, obviamente yo creo, o sea, no sé, por eso creo que me saqué la duda. ¿El hígado se regenera? Sí, dicen que algunos, por eso cuando uno, por ejemplo, usted puede ser donante vivo en un niño, ya que requiere solo una pequeña cantidad de, de hígado para poder formar su órgano. Ah, El ok. problema es que si usted hace abuso de esto, imagínese, no se regenerara, ¿ya? Todas las veces que usted, no solamente por el consumo de alcohol, ya existe algo que se llama el hígado graso, que es asociado al consumo de grandes cantidades de grasa, ya que se puede perder la función hepática. El hígado Profesora, intenta limpiar perdón. siempre, dígame. ¿El hígado graso también es parte de los medicamentos? ¿Puede también contribuir a enfermar el hígado los medicamentos o no? No, no, el hígado graso está asociado a lo que son la La mala alimentación. alimentación. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ahora, si hay medicamentos que dañan la función hepática, sí, por ejemplo, el paracetamol, ¿ya? Porque depende, ¿cierto?, su vía de excreción o de metabolización, donde se produce el medicamento, algunos dañan el riñón, otros dañan el hígado, pero el paracetamol es sabido, ¿cierto?, que daña, si bien como le digo, tiene que ser, no es porque se tome un paracetamol, ya es que usted tome durante mucho tiempo, por ejemplo, 3 paracetamoles al día, y además de eso, el consumo de ¿El exceso de omeprazol grasa también? y de alcohol ya va fallando el hígado porque es mucha sobrecarga. A mí Me también pre- me habían dicho que el omeprazol también puede ser algo que pueda enfermar también el hígado. Han dicho que el omeprazol es muy dañino, no sé si será así. La verdad que desconozco porque el omeprazol lo que hace es utilizado para las úlceras Sí. gástricas, es un inhibidor Mm. de la bomba de protones, ¿ya? Mm, Ahora ahí habría que investigar cuál es la vía de excreción, ¿cierto? O de metabolización del medicamento. gracias, profe.
Tenemos otras enfermedades que esta se llama el síndrome de Reye, que es una afección grave y poco común que provoca confusión, inflamación del cerebro y daño hepático. Dice que los niños que se recuperan de una infección viral como la varicela o la gripe o quienes tienen un trastorno del metabolismo presentan un riesgo más elevado, especialmente si estuvieron tomando aquí asociado a lo que son las aspirinas, ¿ya? Dice que los primeros síntomas incluyen diarrea, ritmo cardíaco acelerado, vómitos y fatiga intensa. Los síntomas como la confusión, las convulsiones y la pérdida del conocimiento requieren un tratamiento médico inmediato. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad, además de la asistencia y los controles exhaustivos para comprobar que no haya complicaciones. ¿Ya? Incluso hay enfermedades genéticas como es esta, como la enfermedad de Wilson, que es un trastorno hereditario, perdón, que provoca la acumulación excesiva de cobre en los órganos. En esta enfermedad, el cobre no se elimina por completo, sino que se acumula y puede llegar a niveles mortales. Los síntomas se comienzan entre las 12 hasta los 23 años. Incluyen la hinchazón, la fatiga, dolor abdominal y movimientos no controlados o con mala coordinación. El tratamiento solo suele incluir la administración de fármacos que puedan hacer que los órganos liberen el cobre al torrente sanguíneo. Una vez allí, estos puedan ser eliminados a través de la vía renal. Ya, ese es un trastorno hereditario, ¿cierto? Las otras con factores de riesgo asociados al haber tenido alguna infección viral y consumo de algunos medicamentos. Y la cirrosis hepática es bastante prevenible, ¿ya? Sobre todo si es producto del alcohol o del uso excesivo de fármacos o de la mala alimentación, uso excesivo, ¿cierto?, de alimentos ricos en grasas, ¿ya? Y lo que sí, la otra también tenemos las hepatitis A por la manipulación de los alimentos y la B y C que es por contacto sanguíneo o a través de relaciones sexuales, ¿cierto? La puede contraer y son crónicas, ¿ya? Dependiendo de la carga viral, puede o no acabar inmediatamente con toda la función hepática y si no, transformar, ¿cierto? Disminuir la capacidad y transformarla en crónica. Y nos queda ver las últimas enfermedades, que son las sanguíneas, y con esto terminamos la clase. Dice que la sangre, que pese a que es un líquido, no deja de ser un tejido más en nuestro cuerpo. Es un componente imprescindible del sistema circulatorio, ya que a través de ella circula abundantes, cierto, dice que a través de ella circula absolutamente todo, entre ellos, cierto, los nutrientes, las hormonas, el oxígeno, ya, y los tóxicos para su desecho. Ya recuerden que nosotros necesitamos el oxígeno y a cambio de ello damos cierto, el CO2 que los eliminamos, ¿ya? O para el transporte de nutrientes o de hormonas. Por eso se llama sistema circulatorio, porque distribuye todos estos componentes que nosotros necesitamos em, para ¿cierto? Asegurar la supervivencia, ¿cierto? El funcionamiento de nuestros distintos órganos. Dice que el problema es que evidentemente también puede desarrollar enfermedades que si bien algunas de estas se superan, ¿cierto? Al cabo de un tiempo, algunas de ellas tienden a cronificarse. Algunos de estos ejemplos, ¿cierto? Afectan los glóbulos rojos, ya como por ejemplo existen algunas anemias, glóbulos blancos que tienen que ver con el sistema inmunológico, las plaquetas con la coagulación y que algunas de estas enfermedades más comunes crónicas son una que se llama talasemia, leucemia, hemofilia, leucopenia y otra que se llama hemocromatosis. Ahora vamos a revisar las que nos menciona acá y dentro de ellas vamos a revisar una que se llama
talasemia, que es una enfermedad sanguínea caracterizada por cantidades inferiores a las normales de una proteína transportadora de oxígeno, ¿ya? Es decir, esta enfermedad es un trastorno hereditario de la sangre donde se caracteriza por una cantidad inferior a la normal de la proteína encargada del transporte de oxígeno, que se llama la hemoglobina. Ya aquí, ¿cierto? Esta proteína es la encargada del transporte de oxígeno y de los glóbulos rojos, ¿ya? Cuando hay una disminución de esta, entonces hay una disminución de oxígeno en los tejidos. Es por eso que produce fatiga, debilidad, palidez y un crecimiento lento. Dice que es posible que los casos moderados no necesiten tratamiento, pero los más graves pueden requerir transfusiones de sangre o trasplante de células madres de un donante, ¿ya? Porque recuerden que el cuerpo, si no tiene oxígeno, difícilmente va a poder, ¿cierto? Los tejidos mantenerse activos, mantenerse vivos, ¿ya? Y la otra enfermedad es la leucemia, que nos dice que es el cáncer de los tejidos que conforma la sangre y que se prohíbe que el cuerpo combata una infección. La leucemia es el cáncer de los tejidos ya de la sangre, que está incluida la médula ósea. Existen muchos tipos de cáncer, como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la linfocítica crónica, ¿ya? Aquí hay un trastorno, ¿cierto?, a todo lo que es la médula ósea y en general a todos los tejidos de la sangre, ¿ya? Por eso también se pueden tratar algunos incluso con trasplante de médula ósea, para que exista una mayor producción, ¿cierto?, de los componentes de la sangre que se ven afectados en estos cánceres. Dice que muchos pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no tienen síntomas. Los tipos de leucemias de desarrollo más rápidos pueden presentar síntomas como la fatiga, la pérdida de peso, infecciones frecuentes o sangrado o aparición de hematomas con facilidad. El tratamiento va a depender, ¿cierto?, del tipo de leucemia y esta varía considerablemente. Dice que para las leucemias de desarrollo lento, el tratamiento consiste en controles médicos, pero en aquellas que son más agresivas, el tratamiento incluye quimioterapia, seguida de radioterapia, perdón, y un trasplante de células madres en algunos casos. ¿Ya? Existen otros trastornos a la sangre que son más conocidos por ustedes, pero no son crónicos, ¿ya? Por ejemplo, como la anemia es conocida por ustedes, pero la anemia no es necesariamente crónica, ¿ya? Hay episodios, por ejemplo, si una gran hemorragia o alguna enfermedad que es cierto, por combatirla, disminuyó el hematocito, aparece la anemia, pero a través de los medicamentos que tengan hierro, por ejemplo, uno puede recobrar cierto su hematocrito o a través de las transfusiones. Pero estas tres que nos nombra acá, cierto, tienen la característica de que sí se consideran crónicas. Ya hasta aquí llega la materia, la clase de hoy. Recuerden que tenemos la prueba el jueves. La prueba de hoy nos entra la prueba que tuvimos, la clase que tuvimos la semana pasada, ¿ya? Voy a pasar la lista y acuérdense que a las 9:30 va a estar disponible el link. Se tienen que meter al mismo módulo ya de donde encontraron la prueba anterior. Ahí ahora se va a encontrar activada la segunda, ¿cierto? Y ustedes van a poder ingresar y dar su prueba. Recuerden, ¿cierto?, de tratar de estar lo más cómoda y que no anden como cortas de tiempo para dar la prueba.
para que puedan leer más de 2 veces, ¿cierto? La prueba. Ya voy a pasar la lista y nos vamos a descansar. Hoy día, Profesora, dígame. una consulta, la prueba, pero ¿es hoy día o para el jueves? Tenemos 2 pruebas esta semana. Tenemos prueba hoy y tenemos prueba el jueves. Ah, ya, o sea que entonces queda desde hoy día hasta mañana en la Esta, plataforma. claro, esta queda de hoy, que es Ya, martes, hasta el sí. miércoles, hasta la misma hora. Y la Ah, siguiente queda disponible desde el jueves jueves hasta el viernes. hasta el viernes. Ah, ¿Ya? ok. No, es que lo que pasa es que entré tarde en las clases porque salí de la pega tarde. Sí, pero recuerden, ¿cierto? Que nosotros vamos súper bien en el cronograma, ya porque no se ha suspendido ninguna clase, vamos súper bien y vamos siguiendo el cronograma que yo les envié una fotito al WhatsApp, ya. Sí, sí, Estar sí. bien atenta ahí a las fechas, ¿cierto? Si no se pueden, igual las compañeras, ¿cierto? Si usted pregunta en el grupo, obviamente se le va a contestar, ya, así que ahí si se le olvida, ¿cierto? Si no se pudo conectar, em, revisar las fechitas pendientes. ¿Ya? Vamos a pasar Ya, la lista. ok. Gracias. Joana Larcón, Presente. ya. Buenas noches. Edith Altamirano, eh, Ana Arambulo, Presente, profesora. buenas noches. Jenimar Avendaño, Presente. ¿quién me dijo presente? Jenimar, presente. Ya. Y me faltaba esta chica, no sé si está, Edith, Janet Berríos, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Andrea Cerezaba, Presente, profe. Erika Esquivel, Presente, profesora. buenas noches. Miriam Galás, Giovanna Ibaceta, Ángela Lagos, Presente, profesora. Ángela, ¿cierto? Sí, presente. Súper. María López, Presente. buenas noches. Abigail Marca, Presente. buenas noches. Buenas noches. Marisol Olivares, Presente, profesora. buenas noches. María Osorio Riquelme, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Sandra Reyes, Buenas noches, presente. buenas noches. Ana María Rodríguez, Presente, profesora, buenas buenas noches. noches. Delia Rojas, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Jessica Vergara, Buenas noches, profesora. Presente. buenas noches. Y Verónica Yáñez. Al final se nos conectaron varias, creo que solo nos faltó Miriam y Giovanna. Edith, vuelvo a repetir, y Verónica. Ya, chicas, buenas noches. Entonces recuerden que tienen su prueba ahora. Nos vemos el jueves. Buenas Hasta noches, luego. descansa. Que descanse. Buenas noches. Descanse.